primera valoración de la rueda de prensa y el contenido de la rueda de prensa que ha dado Puigdemont en Bruselas. También durante la rueda de prensa habla de que ha ido allí para hacer evidente el problema catalán desde el corazón de Europa. Y yo creo que lo ha conseguido. De cara a esta estrategia parece que es todo un éxito. Cuando ves en la sala de prensa absolutamente abarrotada, un montón de micrófonos, como podemos ver ahora mismo en imágenes, vemos que su estrategia ha sido exitosa, al menos en ese sentido, que es lo que le ha planteado. Ha comentado otras cuestiones como que sus objetivos son evitar la violencia, poner a salvo a los trabajadores públicos, defender al gobierno de la ofensiva policial. No sé si estará en mejor situación o más seguro en Bruselas, ojalá esté más seguro, pero el caso es que los objetivos suenan muy bien y la estrategia pues también suena bastante exitoso. Claro, amagar para no dar. Mira, es que eso es un discurso de fuerza. Estamos hablando de fuerza. No están intentando utilizar la fuerza desde la República Catalana, para nada. Lo que están intentando utilizar es la política. Cuando va a Bruselas no es una cuestión de fuerza, no está intentando poner la fuerza encima de la mesa, sino la palabra. Y cuando está hablando de cara a 150 pues, periodistas de todo el mundo, no está hablando de fuerza, no está intentando golpear nada, está intentando hablar de argumentos. Lo que tengo bien claro es que en Bruselas lo que tengo yo he intentado no interrumpirte, lo he hecho una vez y lo siento, pero he intentado no hacerlo después. Muy bien. Un ciudadano más, hemos oído antes que Bruselas está hablando de un ciudadano más, sí, pero está manteniendo las relaciones diplomáticas muy críticas, por así decirlo, porque está allí el señor Puigdemont. Es decir, que un ciudadano más no es. Antes ha hablado Aitor de que la sociedad catalana están viendo que ahora es un tuit prácticamente la lucha por la República Catalana. Lo que ha visto es eso, 150 periodistas de todos los países escuchando lo que tenía que decirnos Puigdemont. Y eso es lo que ha visto, y eso es lo que ha visto la sociedad catalana. Pues el llamamiento a la desobediencia, a convertirlo en un tuit, pues creo que hay... Claro, pero se nos ha convertido en un tuit, se ha convertido en 150... Es que para algunos la desobediencia es una cosa muy seria. Para algunos la desobediencia es muy seria. Palabras como el Estado respetará los resultados del 21 de... Eso es lo que se ha preguntado Puigdemont ante 150 medios internacionales y está esperando una respuesta. Esta idea que compráis... Lo que está claro es que están intentando internacionalizar el conflicto, es decir, hacer que el eco sea totalmente internacional o lo máximo posible. Es decir, que sí, efectivamente, si al final acaban con una euroorden, pues... ¿Y qué pasaría? Imaginaos en este momento yo lo tengo bien claro, yo creo que se acataría una orden de expedirse, yo lo tengo bastante claro, por lo tanto esa cobardía que estamos planteando me parece que es bastante fantasiosa, porque no veo al gobierno belga diciendo que es un ciudadano más no ejecutando esa euroorden. A día de hoy, luego ya veremos cuál es la estrategia, pero está claro que la internacionalización está funcionando. Que podía haber entrado a saco y se ha controlado. Cuando hay un movimiento, digamos, revolucionario, lo primero que se toma... el presidente, ha destituido a todo el gobierno, eso es controlado. Eso es en contra de la democracia de forma directa. Lo primero que se toma, ¿sabéis qué es? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Sí. Y se pudo tomar... y se pudo tomar TV13, se pudo tomar TV3 y se les permite seguir... Gracias. Es como decir gracias. A lo que voy es que entender que un gobierno... En lugar de lo que hace Televisión Española cada día. No, pero quiero que me entendáis, que solo le ha faltado al número 2 de... Que solo le ha faltado... No, solo le ha faltado al número 2 de Traperos Cuadrados. En la asesoría legal que le puede dar este abogado. Hombre, yo lo que he visto, lo primero es cómo han actuado desde medios estatales, como han subrayado el todo es ETA para Puigdemont rápidamente, relacionándolo con un caso muy concreto. Es, cuando menos, a mí me ha parecido... Eso es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Porque además este hombre ha trabajado no solo en estos casos. Efectivamente, muchísimas cosas. Por lo tanto, esta forma de actuar a nivel mediático me parece... cuando menos, no sorprendente porque se lleva haciendo desde tantos años. Problemas de la libertad de expresión. Sí, la libertad de expresión a mí me parece... Es una puñeta, ¿verdad? Me parece positivísima. Claro, cuando se utiliza para atacar a una persona y denigrar a una persona en muchos casos hasta puntos, Perdona, cuando estás en la primera línea de lo público, sí, tienes medios de comunicación que te pueden tratar más o menos mejor, medios de comunicación que te pueden tratar más o menos peor, y los de mucho peor. Que sí, que tú por ejemplo, antes has utilizado libertad de expresión. Por ejemplo, nos ha pasado a todos. Antes has utilizado uso de la libertad de expresión. Déjame terminar, Pachi. Pero si quieres, intervenimos TV3.
No, por supuesto que no, ni TV3, ni TV3 ni los medios. Me gustaría que libertad de expresión. Mira, antes has dicho... Vaya fallo que ha tenido la democracia. Pachi, un momentito, Yagoba quiere hablar contigo. Antes has dicho que era un cobarde el señor Puigdemont. No, yo no he dicho que sea un cobarde. Pero sí lo has dicho, claramente. Has dicho que era una cobardía ir a Bruselas y al mismo tiempo luego, o algún tiempo después, has dicho que necesita ser detenido. Era muy humano salvar su culo. Sí, bueno. Era muy humano. Era muy humano. Momento, Pachi. Perfecto, yo he entendido también esa parte de cobardía. Sí, cobarde lo has dicho tú, JJ, pero bueno. Y al mismo tiempo has dicho que salvar su culo y al mismo tiempo necesita ser detenido. Es decir, que esta libertad de expresión, cuando está llevándose a intentar llevar a una persona hacia unos lados que no tiene nada que ver con lo que él está intentando llevar a cabo, pues yo creo que va hacia la falacia, hacia la mentira, y lo que han hecho los medios es falaz, mentir. Pachi, breve. Me parece sorprenden muchísimo los movimientos, pero efectivamente van a seguir los movimientos y van a seguir las detenciones, y bueno, yo también auguro un gran éxito por parte del independentismo, porque ya tuvieron en las anteriores elecciones me imagino que un gran éxito. Como yo, de los que quiere que no detengan a nadie. Que te quiere preguntar algo. ¿Cuál, perdón? A ver. Que me imagino que tú serás como yo, de los que opina que es mejor que no detengan a nadie más, ¿verdad? Sí, por supuesto, vale, claro. Sí. Pero porque parecía que Puigdemont quería que le detuvieran. Me parece que él no quiere mártires en ningún sentido. Yo creo que el independentismo catalán no quiere mártires en ningún sentido y querría hablar, querría dialogar, no el usar de la fuerza. Pero me gustaría, respecto a los sondeos, pues tener en cuenta una cuestión. Esto es antes de que se pegaran ayer un tiro los de Podemos en el pie, porque ayer lo que vimos es aplicar el 155 internamente a Podem en Cataluña, y eso afectará bastante a los resultados. No es lo mismo Dante Fachin que Domenech. Pero Dante Fachin ya Podemos... Claro, creo que está apartado ya de forma... Para los resultados yo creo que afecta. Y es que, bueno, hemos visto también, de cara a vender un proyecto hacia Cataluña, pues claro, estamos hablando de plurinacionalidad y no la consiguen ni siquiera construir dentro de su partido. Es decir, ¿realmente qué van a poder vender a soberanistas catalanes? ¿No estás criticando a Podemos? Poco. Eso es, sí, lo estoy haciendo. Mira, es poco habitual. Yo lo he hecho pocas veces. Pero es que mira, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que Pablo Iglesias... No te imaginaba criticando a Podemos. Pues la verdad es que lo he hecho poco, o más bien muy poco en este programa, todo lo contrario. Pero Pablo Iglesias ayer, es que veo el futuro de Pablo Glesias después de lo de ayer, y yo veo a Paco Frutos el día 28. Es que hasta ese punto, Que el 1 de octubre lo mejor de la gente se contradice con lo peor del Estado, y por tanto eso es así. Dicho con toda humildad, el Estado perdió y tuvo una derrota múltiple, no solo política, no solo mediática, no solo logística, porque no encontró ninguna de las urnas, pero si vamos a los aspectos más filosóficos, yo creo que la peor derrota fue ético-moral, y por tanto también la mayor victoria fue también ética, ¿no? Pero hay que lamentar cómo se ha banalizado, minimizado e incluso justificado esa violencia de ultraderecha, que en 15 días de movilizaciones unionistas ha habido más violencia que en una década, ¿no? Agresiones a periodistas, agresiones a personas, agresiones a migrantes, agresiones a trabajadores y agresiones a bienes públicos, que nos forzaron a una cosa que no queríamos hacer. En Peu de Pau no es una entidad, no es una organización, es una red, no convoca a nada, acompaña las movilizaciones para garantizar y para promover esa cultura de la no violencia. Y por eso pues ayer nos tuvimos que concentrar frente a Catalunya Radio, ¿no?, a los medios públicos, que son de todas y todos y plurales en la diversidad, pero que sufrieron una indecente agresión ultraderechista. Los consideramos nuestros presos, porque nosotros defendemos solo dos cosas: movilizaciones democráticas legítimas en defensa de la ampliación de derechos y libertades, y hacerlo de forma pacífica, es decir, lo que han hecho Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Yo lo que creo que hasta hace 4 días, y digo 4 días obviamente utilizando una hipérbole, había hosteleros que estaban en módulos, que no tenían que hacer esos tickets porque era totalmente correcto, etcétera. Y hombre, la normativa ha sido férrea en muy poco tiempo, y la verdad es que eso es duro para los hosteleros. Es decir, de estar en módulos a terminar teniendo que entregar tickets, haciendo cada ticket de forma concreta, y eso supongo que les ha complicado mucho la vida. Pero entiendo, entiendo que el control es muy... la vida. Si entregan el ticket... Es muy importante. No se entregaban tickets en muchísimos de esos lugares, y no era un problema grave cuando estaban por no era un problema, módulos. bueno. De hecho, no era una obligación. Por lo tanto, como
efectivamente, a mí la norma me parece interesante y efectivamente hay que hacer eso, a realizar esos tickets, las facturas simplificadas ya hoy en día, es decir, hay que llevar todo ese control. Pues hombre, lo que yo creo que hubiesen agradecido mucho los hosteleros es cierto apoyo en cuanto a asesoramiento. Se ha realizado a través de las asociaciones de hosteleros, pero bueno, muchísimos hosteleros no están en esas asociaciones y bueno, hemos visto por ejemplo iniciativas como las de los taxis en Donosti, que es muy positiva, es decir, les ponen tanto el TPV como ese asesoramiento completo, etc. De la norma no significa el incumplimiento de la misma. Y de hecho, las últimas campañas. Hay que ser coherente y cuando quieres que se aplique una ley y se haga, intentar perseguir el fraude, hay que intentar que se haga de la forma más adecuada para que cumpliéndose. Una realidad es que el 6% de estos menores son menores de 11 años, para que lo tengamos en cuenta, son niños en todos los sentidos, al menos un 6% de ellos. Hemos leído antes respecto a la Diputación, no sé si ha sido la de Vizcaya, no es su respuesta, que esto es un problema español. Hombre, las competencias está claro que no están en las Diputaciones, no están en el Parlamento Vasco, están en el Gobierno español, pero esto es un problema europeo. La realidad es que estos menores se están moviendo no solamente entre Andalucía y el País Vasco, muchísimos de ellos siguen camino, es decir, luego se van de ahí a otros lugares. Un muro en el puerto de Bilbao tampoco soluciona la situación, siguen moviéndose estos menores. Y ese régimen abierto también quiere decir otra cosa, no tenemos un control sobre dónde están esos menores, cuántos son, etcétera. No existe una agencia europea que se dedique a este tipo de cuestiones, a la protección de estos menores que están en esta situación totalmente desamparados y que están migrando de forma prácticamente continua buscando un lugar mejor, que no tiene por qué ser en la mayoría de los casos, o prácticamente ningún caso, donde han venido.